¿Realmente existe un infierno? Esta pregunta puede incomodar muchas personas, incluso personas que dicen ser cristianas. En este segundo programa en una serie de 4, seguimos mirando lo que la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña sobre un infierno real. Estás escuchando el programa de radio Gracia, Verdad y Vida y te acompaña como siempre Rubén Sarrión al micrófono. Sigue con nosotros mientras continuamos examinando lo que dice la Biblia sobre el infierno. En el último programa estábamos viendo unas citas de la palabra de Dios que hablan del infierno, y en este programa seguimos escudriñando otras citas. El breve libro de Judas nos cuenta que el infierno es una prisión. Judas 6 dice: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día». No nos equivoquemos, el infierno no es un lugar de penitencia como algunos teólogos católicos nos harían creer. Es un lugar físico y terrible, y todo allí se encuentra en el ámbito del eterno. En este versículo, prisiones eternas. Si bien en las prisiones del mundo algunas veces se escapa un reo, el infierno es una prisión donde jamás se podrá escapar nadie. Una vez entras allí, ya no hay salida, no hay escapatoria, no puedes pedir que te revisen tu sentencia. Mateo 13, 49-50 dice: «Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego». Por lo tanto, existe una separación definitiva entre los salvos, los redimidos del Señor, y los condenados, estos últimos destinados a un tormento consciente en un horno de fuego que jamás se apagará. Ni todos los mares ni océanos del mundo podrán sofocar el intenso calor de aquel fuego. Será más intenso que estar al lado de la superficie del sol. Lucas 16, 22-24 nos cuenta la historia del rico que fue enviado al infierno y el tormento que estaba recibiendo de las intensas llamas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». El tormento de las llamas estaba provocando una sed que es imposible de apagar. Todos hemos experimentado la sed, y más en un país caluroso como el nuestro, desde donde viene este programa de radio, pero esta pronto se soluciona bebiendo un vaso de agua. En aquel terrible lugar, los condenados tendrán sed, pero no habrá ni una sola gota de agua para apagarla. Querida alma que me escuchas, estamos viendo que el sufrimiento en el infierno va mucho más allá de la comparación con el sufrimiento que se encuentra en este mundo. Es peor que las guerras más atroces que el hombre puede inventar y provocar. Y la variedad de imágenes del infierno que encontramos en la Biblia nos dice que la realidad del infierno es mucho más espantosa que cualquier representación artística que pintores nos hayan querido dejar en el pasado. El infierno, una vez más, es mucho peor de lo que nos podemos imaginar. Ahora bien, si todavía no has entregado tu vida al Señor, si todavía estás arrastrando tus pecados y viviendo tu propia vida a tu manera, la pregunta en estos momentos que estás escuchando este programa de radio es: ¿te horroriza la realidad del infierno que estamos viendo en las Escrituras? ¿Es algo que te aterroriza? Si todavía no conoces la salvación de Dios, debería aterrorizarte, debería horrorizarte. La realidad del infierno debería hacerte buscar un lugar donde esconderte. La realidad del infierno
debería hacerte buscar una vía de escape. Punto 2. El infierno es un lugar donde Dios está presente. Consideremos, en segundo lugar, que el infierno es un lugar donde Dios está presente. Sí, aunque nos suene extraño al principio, Dios está presente en el infierno. No debemos pensar que el infierno es un lugar del que Dios está ausente. No, el infierno no es un lugar donde los pecadores son separados para siempre de Dios. Más bien, el infierno es un lugar donde los pecadores están separados para siempre de la presencia reconfortante de Dios. Es decir, jamás conocerán otra vez de su amor, de su misericordia, ni de su perdón. ¿Qué nos enseña la Biblia de este aspecto? Nos enseña que Dios sí está presente en el infierno, en su santa ira y justo castigo. El castigo del pecado en el mundo venidero incluirá la separación eterna de la presencia consoladora de Dios. La ira de Dios contra el pecado en la vida venidera incluirá el más doloroso de los tormentos. Estos castigos afligirán el alma y el cuerpo. Estos tormentos ocurrirán sin interrupción. Estos castigos tendrán lugar en el fuego para siempre. Hay muchos incrédulos que piensan que el infierno es un lugar del que Dios está ausente. No sé si ese será el pensamiento de alguien que nos esté escuchando en este programa. No, querida alma, el infierno es un lugar donde Dios sí está presente en su santa ira y justo castigo, y esa es una de las razones por las que el infierno es un lugar terrible. Como ya hemos comentado antes, no es un lugar a donde todos aquellos que se pasaron la vida en este mundo de fiesta y parranda van a continuar el jolgorio en aquel lugar. Estoy seguro que alguna vez habremos escuchado a alguien decir esto cuando hemos compartido con ellos la seriedad del hecho que existe un infierno y la necesidad urgente de hacer las paces con Dios para poder entrar al cielo. Dios estará presente de continuo en el infierno, pero no estará allí derramando amor y misericordia sobre los que allí estén presentes, sino que su santa ira estará de continuo allí. Es el lugar de desolación, el lugar de más oscuridad, donde la única luz serán las llamas que envuelven a cada alma que allí está atrapada para siempre. Querida alma que me escuchas, solo hay una salida a todo esto, y lo repetiremos a través de estos programas, y es ir a Jesucristo en arrepentimiento, es entregar nuestras vidas a Él. Él es el único que nos puede salvar del infierno, pero no solo eso, sino darnos también la entrada al cielo por toda la eternidad. Y todo esto solo se puede hacer en esta vida, antes que respiremos nuestro último respiro. Te ha acompañado Rubén Sarrión al micrófono. Para más programas de radio y otros recursos interesantes, visite rubensarrion.com. Hasta aquí el programa de hoy. Dios mediante, en el próximo programa continuaremos esta serie sobre el infierno. Hasta entonces, adiós amigo.